5 maneras en que una mujer te saluda cuando realmente le gustas, señales de atracción. Cuando una mujer te saluda, no siempre es un simple hola. A veces, ese gesto esconde una atracción que casi ningún hombre sabe interpretar. Hoy te voy a revelar las 5 formas en que una mujer te saluda cuando realmente le gustas. Hermano, si alguna vez dudaste de si ella siente algo por ti, presta mucha atención. Porque en los primeros segundos de un saludo, una mujer ya está mostrando más de lo que imaginas. Te voy a dar ejemplos claros para que nunca más pases por alto esas señales ocultas. 1. El saludo con sonrisa prolongada. No es cualquier sonrisa. Es esa que se queda un poco más de lo normal, que ilumina su rostro y parece decirte, me alegra verte. Una mujer que apenas te ve sonríe así, te está mostrando un interés que no necesita palabras. Esa sonrisa prolongada, esa expresión que va más allá de una simple cortesía, es un lenguaje no verbal lleno de significado. Es un acto de comunicación silenciosa pero poderoso, una especie de puente emocional que conecta a dos personas en un instante fugaz pero profundo. Cuando una mujer responde a tu presencia con esa sonrisa que se mantiene unos segundos más de lo habitual, no es solo una reacción automática, sino una manifestación de algo más genuino, más sincero, más personal. La sonrisa prolongada revela mucho sobre su estado de ánimo y su interés. No es una sonrisa forzada, ni una que se apaga rápidamente por cortesía social. Es una sonrisa que nace del corazón, que refleja una atracción, una curiosidad o simplemente una alegría genuina al verte. Es como si, en ese momento, ella quisiera comunicarte sin palabras que tú le importas, que su atención está puesta en ti, y que ese encuentro, por breve que sea, le resulta significativo. A menudo, en las interacciones humanas, las palabras pueden ser ambiguas o superficiales. Sin embargo, las expresiones faciales, en particular las sonrisas, tienen un poder especial para transmitir emociones auténticas. La sonrisa prolongada actúa como un sello de autenticidad, una confirmación visual de que esa conexión, aunque sea momentánea, es real y sincera. Es una especie de invitación sutil a seguir conversando, a profundizar en la relación, o simplemente a disfrutar del momento presente sin necesidad de explicaciones. Desde una perspectiva psicológica, esa sonrisa puede ser interpretada como una señal de apertura y receptividad. Cuando alguien sonríe de manera prolongada, está dejando entrever que se siente cómoda, que confía en la situación y en la otra persona. Es un acto de vulnerabilidad, porque mostrar una sonrisa tan prolongada puede hacer que uno se sienta expuesto, pero también demuestra que la persona se siente segura y feliz en la presencia del otro. En el contexto de las relaciones, ese tipo de sonrisa puede ser un indicador importante para entender las intenciones y sentimientos de la otra persona. Muchas veces, las palabras pueden engañar o ser ambiguas, pero una sonrisa auténtica y prolongada no miente. Es un reflejo sincero del estado emocional, una ventana a la interioridad que no puede ser fácilmente fingida por mucho tiempo. Por otro lado, esa sonrisa no solo comunica interés, sino también respeto y aprecio. Cuando alguien te sonríe así, está reconociéndote, valorándote y mostrándote que su atención está puesta en ti. Es una forma de decir, estoy aquí contigo, sin necesidad de palabras, sin necesidad de gestos grandilocuentes. Es una expresión que puede ser tan simple como profunda en significado. La duración de la sonrisa también es importante. Una sonrisa rápida puede ser una cortesía social, una muestra de amabilidad sin mucha implicación emocional. Pero cuando esa sonrisa se prolonga, aunque sea unos segundos más de lo habitual, indica una intención consciente de conectar, de comunicar algo más allá de lo superficial. Es como si ese pequeño lapso de tiempo fuera una pausa en la que ella quiere que entiendas que su interés y su alegría son genuinos y sinceros. En muchas culturas, la sonrisa es considerada la expresión universal del bienestar y la apertura. Sin embargo, no todas las sonrisas tienen el mismo significado. La sonrisa prolongada tiene un carácter especial, porque requiere más intención y presencia. Es una inversión emocional que muestra que ella está realmente presente en ese momento contigo, que no está distraída ni en otro lugar, sino que su atención está completamente centrada en la interacción. Además, esa sonrisa puede tener un efecto contagioso. Cuando alguien te sonríe de manera prolongada, suele hacer que tú también te sientas más cómodo, más abierto y más dispuesto a responder de la misma forma. Es una especie de círculo virtuoso de positividad y empatía que puede fortalecer la conexión entre dos personas en cuestión de segundos.
Es importante también entender que esa sonrisa prolongada puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo del contexto y de la personalidad de cada uno. Para algunas, puede ser una señal de interés romántico, para otras, simplemente una muestra de amistad o cordialidad. Sin embargo, en todos los casos, esa expresión facial revela una disposición positiva y una voluntad de comunicación auténtica. En definitiva, cuando una mujer te recibe con esa sonrisa que se queda unos segundos más, está diciendo mucho sin decir nada. Es un mensaje silencioso pero impactante, una invitación a seguir explorando esa conexión, a entender mejor esa energía que se comparte en ese instante breve pero intenso. Es un recordatorio de que, a veces, las palabras no son necesarias cuando la expresión facial comunica con tanta claridad y sinceridad. Esa sonrisa prolongada es un pequeño acto de magia en la comunicación humana, un gesto que puede abrir puertas, crear vínculos y dejar huellas imborrables en la memoria de quienes tienen la suerte de presenciarla. 2. El contacto físico ligero. Un roce en el brazo, un toque en el hombro, incluso un pequeño abrazo con más energía de lo esperado. Ese contacto no es casualidad, es su manera de romper la barrera física y acercarse a ti sin decirlo directamente. El contacto físico ligero es uno de los gestos más sutiles, y a la vez, más poderosos en la comunicación emocional. A menudo, en las relaciones humanas, las palabras son limitadas, y es en los gestos donde se revela la verdadera intención, los sentimientos más profundos y las intenciones ocultas. Un simple roce, un toque o un pequeño contacto puede decir mucho más que 1000 palabras, porque habla directamente al lenguaje del cuerpo, esa parte de nosotros que muchas veces actúa de manera espontánea y auténtica. Cuando alguien te toca suavemente en el brazo, en el hombro o en alguna otra parte del cuerpo, no es un acto meramente casual. Es una acción consciente, que busca crear un vínculo, reducir la distancia emocional y física, y enviar un mensaje de interés, cercanía o afecto. Ese toque puede ser tan sutil que casi pasa desapercibido, pero en el fondo, lleva un significado profundo, una invitación a acercarse, a abrirse, a compartir una conexión más íntima. El roce en el brazo, por ejemplo, puede ser interpretado como una forma de llamar la atención, de hacer que la otra persona sienta que está presente, que su presencia es valorada y que su espacio personal puede ser ligeramente invadido en un contexto de confianza. Un toque en el hombro, en cambio, puede transmitir apoyo, empatía o simplemente interés en mantener la atención del otro. Y un pequeño abrazo con más energía de lo esperado, aunque parezca exagerado, puede ser una expresión de calidez, entusiasmo o incluso una forma de mostrar que esa interacción es más significativa de lo que aparenta a simple vista. Este tipo de contacto, en su esencia, busca romper la barrera física que muchas veces nos protege y nos mantiene a distancia. Nos enseñan desde pequeños a respetar los límites físicos, pero cuando alguien decide hacer ese pequeño movimiento, está diciendo sin palabras: estoy aquí contigo, me interesa lo que sientes, quiero que sientas mi cercanía. Es una manera de decir que, en ese momento, esa persona se siente cómoda y dispuesta a compartir un nivel más profundo de conexión. El contacto físico ligero también puede ser una forma de expresar confianza y vulnerabilidad. Cuando alguien te toca con suavidad, está abriendo un espacio para que tú también puedas sentirte cómodo haciendo lo mismo. Es un acto de reciprocidad, una especie de acuerdo tácito en el que ambas partes aceptan la cercanía física como un signo de interés mutuo. Esa sensación de proximidad puede fortalecer la relación, crear un lazo emocional que trasciende las palabras y deja huellas en la memoria afectiva. Por otro lado, el significado de estos gestos puede variar según el contexto y la cultura. En algunas sociedades, un toque en el brazo puede ser considerado un gesto natural y amistoso, mientras que en otras puede ser interpretado como algo más íntimo o incluso inapropiado si no existe la confianza necesaria. La clave está en la sensibilidad y en la observación del lenguaje corporal global del otro, en cómo reacciona ante ese contacto y en si la interacción se siente cómoda y natural para ambas partes. El contacto físico ligero también revela mucho sobre la personalidad y las intenciones de quien lo realiza. Personas que son más abiertas, confiadas y expresivas tienden a usar estos gestos con mayor frecuencia, mientras que quienes son más reservados o tímidos pueden hacerlo con menor intensidad o en ocasiones muy específicas. Pero en cualquier caso, cuando ese toque surge de manera espontánea y natural, suele ser una señal de interés genuino y deseo de conexión. Es importante destacar que, aunque estos gestos parecen pequeños, su impacto puede ser enorme. Un roce en el momento adecuado puede hacer que la otra persona se sienta especial, valorada y comprendida.
Puede despertar sentimientos de cercanía y crear un ambiente de confianza que facilite una comunicación más profunda. Muchas relaciones, ya sean románticas, de amistad o incluso profesionales, se fortalecen a través de estos pequeños gestos que, en su sencillez, contienen una carga emocional muy potente. En definitiva, el contacto físico ligero es una forma silenciosa pero efectiva de acercarse a alguien, de transmitir interés y afecto sin necesidad de palabras. Es una manifestación de confianza, de vulnerabilidad y de deseo de conexión auténtica. Cuando alguien decide hacer ese pequeño movimiento, está diciendo mucho más de lo que imaginas, invitándote a abrirte, a confiar y a compartir un momento de cercanía que puede marcar la diferencia en la relación entre ambos. 3. El saludo exclusivo. En un grupo, todos reciben un hola rápido, pero contigo se detiene, te dedica más tiempo, te mira a los ojos y hasta baja un poco la voz. Ese detalle revela que quiere diferenciarte del resto. El saludo exclusivo es una de esas pequeñas acciones que, aunque parezcan sencillas, contienen un mensaje muy potente y revelador. En medio de la multitud, en un entorno social o incluso en una conversación casual, la forma en que alguien te saluda puede decir mucho sobre cómo te percibe y qué tipo de interés tiene en ti. Cuando todos los demás reciben un saludo rápido, superficial, cortés, tú notas que esa persona hace algo diferente contigo. Esa diferencia en el saludo puede manifestarse en varias maneras. Una mirada más intensa, una sonrisa que se mantiene unos segundos más, un contacto visual prolongado, una palabra más cálida o incluso un tono de voz ligeramente más bajo y cercano. Es como si, en ese momento, esa persona quisiera marcar una línea distintiva, separar tu presencia del resto y hacerte saber que hay algo especial en esa interacción. El hecho de que alguien se tome el tiempo para detenerse, dedicarte más atención y mirarte a los ojos indica interés genuino. No se trata solo de cortesía social, sino de una intención consciente de conectar contigo de manera más personal y significativa. Esa pausa en el saludo, esa mirada que parece querer leer más allá de las palabras, revela un deseo de distinguirte, de hacerte sentir importante y especial en ese instante. Además, bajar un poco la voz al dirigirse a ti puede tener varias connotaciones. En la comunicación, el volumen y el tono de la voz transmiten emociones y niveles de cercanía. Al reducir el volumen en tu presencia, la otra persona puede estar buscando crear un espacio más íntimo, más reservado. Es como si quisiera que solo tú escuches, que esa interacción sea más personal y menos pública. Ese pequeño cambio en el tono puede ser una forma sutil de demostrar que esa conversación, ese saludo, tiene un significado diferente para ella. Desde una perspectiva emocional, ese saludo exclusivo puede ser una manifestación de admiración, interés romántico, afecto especial o simplemente una señal de que esa persona valora mucho tu presencia. Es una manera de decir, eres importante para mí en este momento, sin necesidad de usar esas palabras. Es un acto de atención que busca fortalecer el vínculo, aunque sea en un nivel muy sutil. Por otro lado, este tipo de saludo también puede servir como un signo de que esa persona quiere diferenciarse del resto, destacar entre la multitud y dejar una huella en tu memoria. En un entorno donde todos están acostumbrados a las mismas fórmulas de cortesía, esa diferenciación puede ser una estrategia consciente o simplemente una expresión de su interés genuino. Sea cual sea la motivación, el resultado es claro. Esa atención exclusiva genera una sensación especial en quien la recibe, haciendo que se sienta valorado, reconocido y, en algunos casos, deseado. Es importante también entender que este tipo de saludo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y la relación previa entre las personas. En algunos casos, puede ser una señal clara de interés romántico o afectivo. En otros, simplemente una muestra de respeto y aprecio hacia alguien que la persona considera importante o cercana. Sin embargo, en todos los escenarios, el hecho de que alguien dedique ese esfuerzo adicional en saludarte indica que tiene en cuenta tu presencia y que, en ese momento, tú eres la prioridad. A veces, estas acciones aparentemente pequeñas pueden marcar la diferencia en cómo se percibe una relación. Cuando alguien te saluda de manera exclusiva, estás recibiendo un mensaje no verbal que dice, eres diferente, especial, importante para mí en este instante. Y esa sensación puede fortalecer mucho la confianza, la cercanía y el interés mutuo. En definitiva, el saludo exclusivo es mucho más que una simple formalidad. Es una expresión de reconocimiento, de interés y de deseo de crear una conexión más profunda. Es una estrategia sutil pero efectiva para destacar y dejar una huella positiva en la otra persona.
Cuando alguien te dedica ese tipo de saludo, no solo está diciendo hola, sino también tú importas, en un acto que puede tener un impacto duradero en la percepción que tienes de esa interacción y, quizás, en la evolución de la relación. 4. El saludo nervioso. El primer contacto, esa breve interacción que establece la primera impresión, puede ser mucho más revelador de lo que parece a simple vista. Cuando alguien te saluda con nerviosismo, muchas veces esa reacción no se traduce en una falta de interés o desprecio, sino en una serie de emociones y tensiones que se manifiestan en pequeños gestos y comportamientos. Es importante entender que ese nerviosismo no debe interpretarse como una señal de indiferencia, sino como una muestra de esa intensidad emocional que alguien experimenta al estar delante de la persona que le interesa, de la que espera agradar o con la que siente una cierta atracción. En ocasiones, ese saludo nervioso se expresa de formas que, a simple vista, pueden parecer descoordinadas o poco naturales. La persona puede tocarse el cabello repetidamente o ajustarse la ropa, como si buscara una forma de ganar tiempo o de aliviar la tensión que siente. Ese movimiento, aunque aparentemente trivial, indica que está intentando controlar sus propios nervios, que su mente está en un estado de expectación y ansiedad. Cuando alguien evita la mirada por unos segundos, puede estar intentando esconder su vulnerabilidad, su deseo de que todo salga bien, o simplemente luchando contra esa ola de nervios que le invade. La mirada puede ser esquiva, no por desdén, sino por la incomodidad que siente al enfrentarse a una situación en la que desea caer bien, en la que su corazón late con fuerza y su respiración puede acelerarse. Otra señal común de nerviosismo en un saludo es la voz que tiembla ligeramente o que se vuelve un poco más aguda de lo habitual. Ese temblor en la voz refleja la tensión interna que experimenta la persona, y no necesariamente indica falta de interés o desdén. Es simplemente una manifestación física de esa emoción que, en ese momento, domina sus pensamientos. La persona puede tartamudear o buscar con rapidez las palabras adecuadas, sintiendo que cada frase que pronuncia es una oportunidad para impresionar o para mostrar su interés, y que un fallo podría arruinar esa primera impresión. Es importante tener en cuenta que estas expresiones nerviosas no son voluntarias. La mayoría de las veces, las personas no se dan cuenta de cuánto se notan sus gestos o cómo su tensión se transmite en su forma de saludar. La ansiedad, la timidez o incluso el deseo profundo de agradar hacen que esos pequeños detalles afloren de manera natural y espontánea. Por eso, en lugar de interpretar esos signos como una falta de interés, conviene entenderlos como una expresión genuina de esa emoción que todos sentimos en ciertas situaciones sociales, sobre todo cuando estamos en presencia de alguien que nos atrae o con quien queremos dejar una buena impresión. El nerviosismo en un saludo también puede estar acompañado de ciertos gestos que, aunque parezcan contradictorios, en realidad reflejan esa lucha interna entre el deseo de mostrarse confiado y la realidad de sentirse vulnerable. Por ejemplo, alguien puede cruzar los brazos, no por desdén, sino como una forma de protegerse o de buscar un poco de estabilidad en medio de esa turbulencia emocional. También puede inclinarse ligeramente hacia adelante, como un intento de acercarse y mostrarse interesado, pero a la vez con las manos en los bolsillos o con movimientos nerviosos de las piernas, evidenciando esa tensión en su cuerpo. Es fundamental ser conscientes de que estos signos no son indicadores de desinterés, sino de la intensidad emocional que la persona experimenta en ese momento. La tensión en su postura, el temblor en su voz, la evitación momentánea de la mirada o los pequeños gestos con las manos, forman parte de un lenguaje corporal que habla mucho más que las palabras. La persona, consciente o inconscientemente, está enviando señales que revelan su deseo de agradar, de conectar, de ser aceptada. Desde una perspectiva más empática, reconocer estos signos puede ayudarnos a entender mejor a los demás y a crear un ambiente más cómodo y natural en las interacciones sociales. En lugar de juzgar o interpretar en exceso esos gestos nerviosos, es importante recordar que todos pasamos por momentos de inseguridad o ansiedad en diferentes situaciones. La paciencia y la comprensión son claves para que esa tensión se transforme en una oportunidad de conectar genuinamente, en lugar de una barrera que impida una interacción auténtica. En definitiva, el saludo nervioso es un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de la importancia de la empatía en las relaciones sociales. Cuando alguien se acerca con esa inquietud visible, probablemente esté atravesando una emoción intensa, y esa misma vulnerabilidad puede abrir la puerta a una conexión más sincera y profunda, si somos capaces de entenderlo y de responder con amabilidad y paciencia. La próxima vez que detectes ese nerviosismo en un saludo, recuerda que detrás de esas pequeñas señales hay una persona que, en su deseo de agradar, está mostrando su lado más humano y auténtico. 5. El saludo anticipado. En el mundo de las interacciones humanas,
Los gestos y las acciones no siempre se limitan a lo que se dice o a las palabras pronunciadas. Muchas veces, lo que sucede en los pequeños detalles revela más que un largo discurso. Uno de esos detalles poderosos y reveladores es el momento en que alguien te saluda antes incluso de que tú tengas la oportunidad de hacerlo. Cuando ella te ve llegar, y en lugar de esperar a que tú tomes la iniciativa, es la primera en ofrecerte un saludo, esa acción encierra un significado profundo y una intención clara. Desea conectar contigo, asegurarse de que nota su presencia y, en cierto modo, quiere dejarte saber que está allí, atenta e interesada. Este tipo de saludo anticipado es una señal muy significativa en el lenguaje no verbal y en la dinámica de la atracción. Cuando alguien se adelanta a tu movimiento, en realidad está enviando un mensaje de interés, de deseo de acercamiento, y en muchos casos, de confianza. Es como si esa persona estuviera diciendo: estoy aquí, quiero que sepas que existo, que te noto y que mi interés en ti es real. La iniciativa de saludar primero revela una cierta valentía, un deseo de abrir la puerta a la interacción, y a menudo, una confianza en sí misma que resulta muy atractiva. Esta acción también puede interpretarse como un acto de control en la interacción. Al ser la primera en saludar, la persona establece un pequeño dominio sobre la situación, marcando su presencia y dejando claro que no esperará pasivamente a que tú tomes la iniciativa. En cierto modo, esa actitud puede ser vista como una forma de mostrar interés sin palabras, de manera sutil pero efectiva. La iniciativa, en estos casos, suele estar acompañada de una sonrisa genuina, una mirada directa y una postura abierta. Estos signos combinados refuerzan la idea de que esa persona está genuinamente interesada y que su saludo anticipado es una manifestación de esa atracción. Desde el punto de vista emocional, este gesto también refleja confianza y seguridad. La persona que se adelanta a saludarte sin duda ha decidido que valora la interacción, que no tiene miedo a mostrar su interés y que está dispuesta a dar el primer paso para acercarse. En las relaciones humanas, esa valentía suele ser muy atractiva, ya que rompe con la clásica timidez o inseguridad que puede acompañar a los primeros encuentros. La iniciativa de saludar antes que tú puede ser vista como una forma de demostrar que no teme el rechazo y que, por el contrario, está dispuesta a arriesgarse para establecer una conexión. Por otro lado, ese saludo anticipado también puede tener un componente de estrategia social. La persona que te saluda primero puede estar intentando destacar entre la multitud, llamar tu atención de manera sutil y marcar una diferencia en el entorno. Es una forma de mostrar interés sin ser demasiado invasiva, pero dejando claro que ella tiene un interés especial en ti. En contextos donde varias personas compiten por llamar tu atención, esa iniciativa puede ser decisiva para que te fijes en ella y para que la consideres una opción preferente en esa interacción. Es importante entender que este tipo de saludo no solo tiene un significado en el momento puntual, sino que también proyecta una actitud futura. Cuando alguien se adelanta a saludarte, está enviando una señal de que no tiene miedo de acercarse, de mantener el contacto y de buscar una relación más cercana. Es un indicio de que esa persona podría estar dispuesta a dar otros pasos en el proceso de conocerse, a mantener conversaciones, a compartir momentos y a construir una conexión más profunda. Para quienes lo experimentan, ser el receptor de un saludo anticipado puede ser muy estimulante y alentador. Es como un pequeño triunfo que confirma que la otra persona está interesada en ti, que te nota y que quiere que esa interacción continúe. Sin embargo, también es importante responder con naturalidad y sin exagerar, para no alterar esa dinámica de interés mutuo. Un simple gesto de sonrisa, una mirada cálida o un saludo recíproco pueden fortalecer esa señal y dar paso a una conversación más fluida. En definitiva, el saludo anticipado es mucho más que una simple formalidad. Es un acto cargado de significado emocional, una declaración silenciosa de interés y una muestra de confianza en uno mismo. Cuando alguien te saluda primero, en realidad está diciendo: estoy aquí, quiero que me notes, quiero que sepas que me importas. Y esa pequeña acción puede marcar la diferencia en cómo evoluciona la relación, abriendo las puertas a una interacción más cercana, auténtica y significativa. Un saludo puede parecer algo cotidiano, pero en realidad es el espejo de lo que una mujer siente en lo más profundo. A simple vista, un saludo puede parecer una acción rutinaria, una formalidad más del día a día, algo que hacemos sin pensar mucho. Sin embargo, si profundizamos en su significado y en la manera en que se expresa, descubriremos que ese gesto encierra mucho más de lo que aparenta. En cada saludo, en cada pequeño gesto que acompaña esa acción, se reflejan sentimientos, emociones y actitudes que, muchas veces, solo los ojos atentos y la experiencia saben interpretar.
Las palabras y los gestos en un saludo, por muy simples que sean, funcionan como pequeñas puertas abiertas hacia el mundo interno de una mujer. Son ventanas que muestran, en silencio, su disposición emocional, su interés, su confianza o, por el contrario, su inseguridad o timidez. Cuando una mujer te saluda, en realidad está enviando una señal de cómo se siente en ese momento, de cuánto le interesa la interacción o incluso de su nivel de atracción hacia ti. La clave está en saber leer esas señales, en comprender qué hay detrás de cada movimiento, cada mirada o cada gesto que acompaña ese primer contacto. Los gestos que te mostré hoy, la manera en que ella se acerca, si mantiene contacto visual, si sonríe genuinamente, si adopta una postura abierta o cerrada, son pequeñas puertas hacia su atracción. Son indicios que, si sabes interpretarlos correctamente, te brindan una ventaja importante en la interacción. Porque quien entiende el significado oculto en esas acciones, puede responder de manera adecuada, crear una conexión más profunda y, en definitiva, aumentar las probabilidades de que esa atracción se convierta en algo más. Por ejemplo, una sonrisa cálida y sincera al saludar indica que ella se siente cómoda y que su interés es genuino. Un contacto visual prolongado, acompañado de una ligera inclinación hacia adelante, puede ser una señal de atracción y deseo de acercamiento. La forma en que ella ajusta su postura o se toca el cabello puede ser una señal de nerviosismo o de coqueteo, dependiendo del contexto y de otros gestos. Cada pequeña acción tiene su significado, y si uno sabe leerlo, puede entender en qué estado emocional se encuentra esa mujer y qué está buscando en ese momento. Es importante recordar que estos gestos no siempre son evidentes para quienes no están familiarizados con el lenguaje corporal. Muchas veces, las mujeres no expresan abiertamente sus sentimientos, pero sus acciones dicen mucho más que las palabras. La ventaja está en ser observador, en prestar atención a esos detalles y en tener la sensibilidad para interpretarlos correctamente. Quien domina ese arte, tiene la ventaja de saber cuándo avanzar, cuándo ser más sutil, o cuándo es el momento adecuado para profundizar en la conversación y fortalecer esa atracción. Además, entender estos gestos nos ayuda a ser más empáticos y respetuosos. No se trata de manipular o forzar una situación, sino de captar las señales genuinas y responder con autenticidad. La diferencia entre alguien que solo busca una interacción superficial y quien realmente comprende la profundidad de esas pequeñas puertas abiertas está en la atención que presta a los detalles. La mujer que te saluda con una mirada significativa, con una sonrisa que llega a sus ojos, o con un toque sutil en su saludo, está brindándote una oportunidad para conectar a un nivel más auténtico. En definitiva, un saludo puede parecer algo cotidiano, pero en realidad es mucho más que eso. Es un acto cargado de significado emocional, una expresión de lo que una mujer siente en su interior, y una oportunidad para quien sabe leer entre líneas de entender sus deseos y sentimientos más profundos. Quien presta atención a esas pequeñas señales, tiene la ventaja de conocer en qué estado emocional se encuentra esa mujer, que busca en ese momento y cómo puede responder para crear una conexión más genuina y significativa. Ahora dime tú, ¿has notado alguna vez que una mujer te saluda de una forma diferente a los demás? ¿Cuál de estas señales reconoces más en tu vida? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer tus experiencias.